Frida Kahlo Calderón, la mujer abnegada y sumisa, maravillosa exponente de la pintura surrealista, ícono feminista, símbolo de identidad mexicana, o artista sobrevalorada cuya imagen es el ejemplo perfecto del marketing bien logrado. A nivel internacional, México goza del resultado que la maravillosa y peculiar imagen que Frida ha impregnado tanto en el mundo del arte como en el merchandising. Y no es que ella así lo haya querido, no es que ella misma haya planeado esas estrategias y que ella es la mente detrás de toda esa publicidad. Pero vamos a ser claros, es la imagen perfecta que puede ir impresa en cualquier artículo. Si la concebimos como un personaje, tiene las cualidades perfectas para crear un vínculo. Tiene una historia detrás que resalta de la mayoría porque es casi imposible eludir la empatía que genera su sufrimiento. Características físicas perfectas refiriéndome a que incluso separándolas del todo, sabemos que se trata de ella. Si vemos solo unas cejas unidas, sabemos que es ella. Si vemos un esbozo de bigote sobre labios femeninos, sabemos que es Frida. Si vemos solo un tocado floral sobre la cabeza y un chongo, sabemos que es ella. Entonces las posibilidades de comercializar su imagen son variadas e infinitas. ¿Cómo la vemos los mexicanos? Hablar de Frida Kahlo merece reverencia, merece incluso un cambio de actitud al mencionar en una charla para que los presentes vean y escuchen que sabemos, que tenemos conocimiento, que somos cultos, para acabar pronto que nos gira la ardilla en cuestión de arte, cuando menos en lo popular, refiriéndome a que la mayoría de las veces solo sabemos lo que popularmente se dice, que es la pintora mexicana más importante a nivel mundial, esposa de Diego Rivera, tenía una discapacidad, que pintaba muy desgarrador y aunado a esto terminamos nuestra ponencia haciendo hincapié en nuestro interés por la cultura, remarcando que vamos a ir a visitar Casa Azul, la casa donde vivió Frida en Coyoacán. Pero sabemos, por ejemplo, que su estilo es catalogado como surrealista, pero al mismo tiempo ella afirmaba que a diferencia de los surrealistas que pintaban sus sueños, ella pintaba su realidad, que por sus venas corría sangre húngaro-alemana por su padre Guillermo Kahlo. Sabemos más a fondo la causa de su discapacidad y el accidente que recrudeció su condición, que tuvo un acercamiento con Picasso, que era de ideología izquierdista. Es decir, sabemos lo que vagamente y en la superficie hemos leído o escuchado sobre Frida, símbolo y estandarte del feminismo, donde incluso su imagen es el pretexto perfecto para un disfraz de Halloween, porque sé quién fue Frida. También hago saber que apoyo el movimiento. Ese es un tema con muchas aristas. Por un lado, se escucha que es contradictorio que se use su imagen como símbolo de fuerza y carácter, cuando es bien sabido que era sumisa, prefiriendo vivir a la sombra de Diego, sumisa ante sus infidelidades, llegando al colmo de ser amante de la hermana menor de Frida, Cristina. Y por el otro, sabemos que fue de izquierda y que también vivía la vida, pero más adelante andaremos en esto. Mientras tanto, encontramos a la crítica dividida. Por un lado, hay críticos que elogian su trabajo considerándolo una gran y cruda proyección de su subconsciente, que compartió con el mundo a través de su pintura un sufrimiento casi palpable, un sufrimiento sensible al espectador, y por el otro lado encontramos a críticos que consideran su pintura sobrevalorada. Tenemos por un lado al especialista en artes e historia Andrea Imaginario, que nos ayuda a comprender detalles y contexto de su pintura, y también a Gilda Trujillo, quien además de haber escrito una biografía sobre Frida, también fue directora del Museo Frida Kahlo. Y por el otro lado encontramos ópticas opuestas como la de Sanford Schwartz, quien escribió un artículo llamado El valor de Frida Kahlo. En un fragmento nos comparte que su obra tardía muestra una sensación de confusión y banalidad, una obviedad en el color. Mucho de esto se debió sin duda a la salud de Kahlo, que siempre fue un tema importante a partir de su accidente y que tuvo bajas alarmantes a mediados de los años 40. Claramente el dolor cada vez más agudo al que se enfrentaba, así como sus largas estadías en hospitales y los efectos de los medicamentos y otras sustancias que ingería para aliviar su agonía, no contribuyeron a su impulso artístico. Después haré un video sobre los críticos, de esos un tanto irreverentes, pero aquí me permito adelantar algo sobre mi pensar. Primero nos argumentan que la obra de un artista debe estar permeada de su contexto, que es precisamente en el lienzo donde el artista vuelca esa creatividad y nos presenta su propia interpretación turbulenta o calma de lo que acontece y experimenta en ese aquí y ahora de ese contexto, ya sea personal, social, etcétera, alejada de retratar la realidad como si se tratase de una foto, como un simple paisaje o la hiperrealidad de ver cómo chorrea un líquido de un rostro. Si Frida experimentaba todo un martirio a partir de su enfermedad y accidente con todas sus secuelas, y esto lo llevaba al lienzo, pues ¿qué no sería de apreciarse? Y ahí sí encontrar la relación directa y que tanto añora el pintor entre artista y espectador. ¿Quién nos entiende? Pero para nosotros entender más su sufrimiento debemos saber a qué se debía, qué le pasó, qué enfermedad, qué accidente. A los 6 años poliomielitis
sepsis que la mantuvo 9 meses en cama, además de dejarle una secuela permanente donde la pierna derecha era mucho más delgada y corta que la izquierda. Y este es el rasgo que la mayoría conocemos. Cuando tenía 18 años, en 1925, sufrió un grave accidente en el autobús donde viajaba, cuando este chocó contra un tranvía. La columna de Frida se fracturó en 3 partes, se le rompieron 2 costillas, una clavícula y el hueso púbico, además de fracturarse la pierna y el pie derecho y dislocarse el hombro izquierdo. Plasmando el hecho en este impactante lienzo a mi gusto, donde además impregna todavía más drama con la inscripción que dice: los esposos Guillermo Kahlo y Matilde C. de Kahlo dan las gracias a la Virgen de los Dolores por haber salvado a su niña Frida del accidente acaecido en la esquina de Cuauhtémoc Calzada de Tlalpan. Sabiendo esto ahora podemos comprender más el por qué plasmaba esas escenas en sus pinturas. Veamos algo de su trabajo. ¿Malo y sobrevalorado? ¿O realmente nos toca alguna fibra sensible? Como siempre, ustedes son los jueces. Ya que mencionamos las infidelidades de Diego y siendo más específicos la infidelidad que le causó mucho daño emocional de Diego con Cristina, su hermana menor, pintó este lienzo de 48 por 38 centímetros que se encuentra en el Museo Dolores Olmedo. Se titula Unos cuantos piquetitos y la tituló de esta forma porque le impactó una noticia que un hombre había asesinado a su esposa a puñaladas, y cuando a este lo aprendieron simplemente dijo: solo le di unos cuantos piquetitos. Vaya que se puede apreciar su indignación y enojo cuando vemos la sangre proyectándose de la escena para situarse en el marco. Pero acabamos de escuchar sobre el sufrimiento causado por su enfermedad y accidente. Así que aquí tenemos esta pieza titulada La columna rota, de 1944 y perteneciente a la colección Dolores Olmedo, en una tela sobre aglomerado de 40 por 30.7 centímetros. Bastante impactante. Yo vi el sufrimiento, una Frida triste llorando delante de un fondo desértico, abierto su torso dejando ver su columna fracturada representada por esa columna y sosteniendo su torso por ese arnés y sintiendo el dolor que le causan las punciones de los clavos. Yo pienso que esto es aludiendo a esa expresión popular que cuando sentimos dolor en alguna extremidad decimos: siento como si me estuvieran pinchando. Ahora imagínense lo que sentía ella. Ya muy mermada en su salud, pintó este lienzo en 1945 titulado Sin Esperanza. La falta de apetito era evidente en su delgadez, al grado de tenerla que alimentar a través de un embudo. Se pueden leer muchos análisis sobre sus pinturas, algunos muy filosóficos, otros a mi gusto un tanto disparatados, y podemos teorizar y también darle explicaciones complejas, aunque yo prefiero guiarme por lo que me hace sentir y pensar: ¿qué tal si realmente quiso plasmar lo evidente? Vemos la luna y el sol al mismo nivel, lo que nos indica que su sufrimiento no le daba tregua en todo el día. Coloca diversos tipos de carne que tal vez era la que le gustaba y ahora tenía que consumirla a través de ese enorme embudo. El elemento que resalta entre tanta carne es esa calavera de dulce que tal vez en una morbosa interpretación mía puedo imaginar cómo las personas con padecimientos prolongados anhelan ya la muerte. Incluso se expresan de ella como algo dulce en medio de tanto amargo sufrimiento. ¿Ustedes cómo la interpretarían? Me encantaría saber. Continuamos admirando estas expresiones con este lienzo por la mayoría conocido titulado Las dos Fridas y que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Nuevamente podemos leer diferencias entre los historiadores de arte sobre el simbolismo en esta pieza y nuevamente yo los invito a que ustedes la aprecien, la experimenten sin la influencia externa de un tercero, que ya sabiendo un poco más de su historia se aventuren a experimentar esa satisfacción que da el danzar de los ojos por las diferentes partes del lienzo. Nos muestra un alter ego en un fondo un poco más liberador, tal vez porque así se sentía. Por un lado, a la derecha del lienzo vemos a la Frida con ese traje de tehuana, orgullosa de la raíz oaxaqueña de su lado materno y de la que Diego estaba tan enamorado, y en su lado izquierdo la Frida con un traje victoriano aludiendo más a su herencia europea y de la que Diego rehuía un poco. Sabiendo que en esos momentos su relación con Diego ya estaba fracturada, podemos deducir por qué pintó los otros elementos. Por ejemplo, lo que más resalta obviamente son los corazones expuestos con las arterias. El de la Frida tehuana está diseccionado, tal vez aludiendo a que esa parte de su personalidad estaba totalmente expuesta al amor y por ende vulnerable también, y remarcando la ruptura en su relación y que era el lado que él amaba más. Tal vez por eso vemos las tijeras quirúrgicas que han cortado la arteria, haciéndole saber a Diego que lo había removido de esa personalidad que tanto le gustaba, y en un arranque de despecho decidió pintar un pequeño retrato de Diego que sostiene a la Frida de la izquierda y que este todavía está conectado a la arteria. ¿Ustedes qué ven? Para no perder el hilo de esa fascinación que Diego sentía por ese lado de Frida, vemos esta tela de 60 por 70 centímetros que pertenece a la colección privada de Jacques y Natasha Hellman, y es de esas pinturas que desde el
el título nos introduce al contenido, y la tituló Diego en mi pensamiento, donde Frida nos hace un favor diciéndonos qué esperar. Con ese traje hermoso de tehuana y ese tocado en su cabello, las raíces que se encuentran conectadas con el traje en su composición nos dan la indicación que esa herencia sobrepasa a su pintura, va más allá. Y en el centro de su frente, ¿quién? No puedo dejar fuera esta tela que inició en 1931 y que lamentablemente dejó inconclusa. Es parte de la colección Dolores Olmedo. Frida intentó ser madre y por las complicaciones propias de su enfermedad y accidente nunca pudo serlo. Se puede especular por qué este lienzo quedó inconcluso, pero yo concuerdo con los que dicen que su dolor era tan grande que no pudo terminarlo. El primero de los 3 abortos que sufrió fue el detonante para comenzar esta pintura. Así que en lugar de expresar mi interpretación, se las dejo completamente a ustedes. Por último, admiremos esta pieza. ¿Y por qué la dejé al final? Porque tanto los historiadores que elogian su trabajo como los críticos que piensan que su pintura no era tan buena y está sobrevalorada, convergen en que es maravillosa. El suicidio de Dorothy Hale, de 1939 y que se encuentra en el Museo de Arte de Phoenix, amiga de Frida que lamentablemente se quitó la vida lanzándose de su departamento de Hampshire House en Nueva York. Atravesaba por muchos problemas, incluso trastornos psicológicos y una quiebra financiera. Si bien no nos parece familiar a la obra de Frida que estamos acostumbrados a ver, yo diría que nos muestra otro lado de su talento, ese talento e inquietud que lleva dentro el artista, que a gusto propio decide en qué lienzo pintar las formas. No tenía que darle gusto a nadie, no tenía que cumplir requisitos exigentes para que se juzgara bien esta pieza. Simplemente decidió que ese era el lienzo y la forma específica para pintar tal evento trágico, en particular que involucraba a una persona que ella estimaba. Pero bueno, algunos la elogian porque por fin retrata de manera realista lo que es, que deja fuera a la víctima que siempre fue ella, que juega con distintos planos y composiciones. Al principio mencionamos que tuvo una amistad con Picasso y que era de izquierda. Comencemos con la amistad con Picasso. Esta se dio a partir de una exposición que tuvo en París, gracias a la invitación que André Breton le hizo en 1939 para exponer en su galería. Se dice que Picasso no asistió a la exposición, sin embargo admiraba mucho su trabajo y coincidieron en alguna reunión de Breton. Picasso y Kahlo compartían correspondencia y como dato curioso, algo que le causó un poco de desconcierto a Diego fue el hecho de que Picasso le haya regalado unos aretes a Frida en forma de mano, que incluso usó en alguno de sus autorretratos. Pensamos que en su sumisión Frida compartía sus intereses políticos de izquierda por Diego, pero no es así. A los 15 años ella se unió a un grupo juvenil llamado Los Cachuchas, donde se compartían intereses ideológicos y políticos. Ella compartía los de izquierda. Ya después de casados, ambos estuvieron afiliados al Partido Comunista de México, del que Diego fue expulsado por expresar públicamente cuestionamientos al mismo. Sin embargo, su hogar, la Casa Azul, fue siempre un lugar de encuentro para sus amigos en la política. Hay otra cara de Frida. Guadalupe Rivera Marín dice que sí. ¿Y quién es ella? Nada menos que la hija mayor de Diego Rivera, así que podemos hablar de una fuente fidedigna. ¿Y cómo nos describe Guadalupe Rivera que era Frida en realidad? Pues así, es que ella era totalmente diferente de lo que dicen ahora que era. En primer lugar, era una mujer muy hombruna, tenía desplantes masculinos, era tremendamente mal hablada, le encantaban los albures y salir a Garibaldi para divertirse en la plaza con los mariachis. Era una mujer llena de vida, aunque se fue degenerando. Yo creo que era una psicopatía la que tenía y se manifestaba en querer que lo operaran constantemente. Cuando sentía que mi padre la iba a dejar, decía, necesito que me operen. El pie, por ejemplo, se lo operaron no sé cuántas veces innecesariamente. Lo de la columna, pues sí, hubo razón para que tuviera ese corsé con varillas de fierro, pero mucho era su propia psicosis. Mi padre incluso le terminaba los cuadros porque ella era muy perezosa. Cuando ella necesitaba dinero, él se los terminaba para que pudiera venderlos. Ella se lo pedía, Dieguito, por favor, mira que no puedo terminar tal cuadro. Yo lo vi. ¿Le molesta que el recuerdo de Rivera venga tantas veces de la mano de su relación con ella? Y ella contestó, me ha molestado mucho, como usted comprende. De un día para otro lo borraron de una pincelada. A mí la obra de Frida no me gusta nada, salvo 3 o 4 cuadros. Considero que es mala pintora y mucha gente opina lo mismo. Yo siento que a Diego Rivera no se le puede borrar de ninguna forma. Es cierto que muchas veces los ligamos, pero el talento, trayectoria, vida, obra y legado de Diego Rivera
Frida es ya una parte fundamental de la cultura artística de México. Me atrevería a decir sin ningún ánimo de herir susceptibilidades que es a las personas que solo les gusta raspar la superficie de las cosas, las que ligan y piensan que Frida Kahlo y Diego Rivera van junto con pegado. E incluso en una aberración cultural pensar que es Diego el que vive a la sombra de Frida. Así que ahí se las dejo. Es obligado a abordar el tema del feminismo, pero del feminismo auténtico y no vandálico, de ese movimiento que lleva años donde las mujeres comprometidas, fuertes y talentosas buscan la igualdad de derechos sin el ánimo de excluir y violentar la figura del hombre. Este movimiento ha utilizado la figura de Frida Kahlo como estandarte. Esto ha sido alabado y criticado por muchos y quiero partir de esta opinión que me encontré en un blog antes de dar la mía. Lo que me causa indigestión es que se convirtiera en un estandarte del feminismo mexicano. Me causa desconcierto que la feminidad mexicana tenga como bandera a una bigotona que gran parte de su vida matrimonial la viviera de manera sumisa y tras la sombra de un hombre. Hay que reconocer que si Frida Kahlo no se hubiera relacionado con Diego Rivera, esta jamás habría salido de los terrenos del anonimato. Esta es la mujer mexicana, autónoma, independiente, vanguardista, moderno, postmoderna. Yo opino lo siguiente, comenzando con cuestionamientos. A una mujer se le define por su vida matrimonial. Una mujer, como cualquier hombre, no experimenta la vulnerabilidad al estar enamorado. Una mujer que experimenta el descalabro de la infidelidad y aunque la autoestima se ve atropellada y confundida por permanecer en la relación, ¿se le tienen automáticamente que extirpar sus demás valores? Comienzo con esto porque al parecer es lo único que importa o impacta a los que critican esta imagen por el feminismo. Yo siento que es mucho más profundo que eso. Dejando fuera cualquier signo de compasión, imagínense padecer una condición médica extremadamente limitante como la poliomielitis. La ventaja, si así puede llamarse, es que a temprana edad, como cualquier niño, tiene la capacidad de adaptación y se adaptó. Ahora imaginemos que al igual a temprana edad sufrimos de un accidente con heridas físicas devastadoras que requieren cirugías y nos postran en cama. No solo imaginemos el impacto físico, sino las secuelas psicológicas que esto deja. Se necesita un espíritu realmente fuerte para no quebrarse. Aún así intentó ser madre, mantenía su firmeza y claridad ante sus ideologías. Viajaba, incluso tenía el ánimo para irse a Garibaldi y cantar con los mariachis. ¿A qué voy? Para mí, una mujer con semejante fuerza, claro que merece ser admirada y vista como ejemplo no solo por las mujeres, sino también por los hombres. En el ámbito de la pintura es diferente. En un mundo donde se considera a Basquiat como un genio por muchos y la pintura de Kahlo sobrevalorada, nos damos cuenta que en realidad el terreno que pisamos es el de la maravillosa subjetividad. La experiencia estética recae en el espectador. Punto. Para terminar este video, y ya que hablé de su temple ante la adversidad, los dejo con esta pintura que fue la última que firmó antes de morir en 1954. Ya postrada en cama, debilitada y esperando el momento, tuvo la fuerza, el ánimo y la alegría de pintar "Viva la vida". Los dejo con una joya. Recientemente se hizo un hallazgo, un archivo de audio que contiene al parecer la voz de Frida. Una voz encantadora, en verdad. Como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna. Espero les haya gustado el video. Likes y suscripciones como siempre son agradecidos. Recuerden, arte hasta hartarte. Nos vemos el siguiente.